A ver si mis hermanos siguen con nosotros. Aquí sigo, soy el pastor Rafael. Iglesia, aquí seguimos. Gracias a todos los hermanos que se siguen conectando. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a todos los hermanos. Por aquí se estaba cortando, pero espero ya no se corte, iglesia, de esta manera. Y esto es lo que muchos estamos viviendo, iglesia. Yo lo decía hace rato, una tremenda apostasía dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo de Dios. Una falsa enseñanza, falsa doctrina, y esto es lo que los ojos no están viendo. Mucha iglesia está volteando hacia afuera en vez de voltear hacia adentro. Dentro de la iglesia, dentro con tu pastor, con tus ministros, con las ovejas dentro, debemos que voltear adentro. Déjame decirte que Satanás tiene controlado el mundo entero. El libro de Juan capítulo 12 versículo 31 dice que Jesús vino a echar fuera al príncipe de este mundo, y una de las cosas para echar fuera al príncipe de este mundo es echar fuera la ignorancia. Eso es lo primero que debemos, la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Pedro, en primera de Pedro, ahorita lo voy a mencionar, y una de las cosas que yo lo decía hace rato sobre Isaías capítulo 30, falsas cobijas, falsas coberturas, falsas doctrinas, y lo estamos viendo que los mismos judíos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, para que nosotros sepamos, hay el pueblo de Dios, son aquellos que fueron comprados, redimidos por la sangre de vuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando entre judíos en este tiempo y gentiles, hermano. Ya nosotros estamos viviendo esos últimos tiempos. Pero déjame decirte algo, que el pueblo siempre va a seguir siendo el pueblo de Israel. No es Roma, hermano, Italia. No es Roma, Italia. Esa es una de las mentiras. Rompamos esa falsa enseñanza de nuestros padres que vivieron muchos años en ignorancia, siguiendo tradiciones. Pues lógico, mi hermano, si nosotros le preguntamos a alguien que deje el alcohol, es más fácil que darse la doctrina falsa del catolicismo para que se siga emborrachando, adorando a sus falsos patrones, a sus falsos dioses, que verdaderamente tomar la doctrina verdadera y enderezar vuestros caminos al Dios Todopoderoso. Es más fácil al mundo seguir adorando esas falsas imágenes, para seguir adorando a sus falsas fiestas patronales, y los hijos ahí ciegos siguiendo a los padres con una ceguera totalmente, que convertirse a Cristo Jesús. Porque le es más fácil el día de hoy a la iglesia estar ciego que seguir a Cristo, que abandonar a veces hasta personas que amamos, apartarnos de las personas que amamos por no corregirnos. La iglesia dice: yo prefiero seguir ciego, seguir metido con mi familia, aunque sea en una falsa idolatría, que seguir a Cristo. Esto es lo que estamos viviendo, porque muchos de nosotros no hemos metido y no hemos ejercido el temor, no nos hemos arriesgado a predicar la verdad. Y esto es lo que la iglesia está totalmente. La iglesia tiene que volver en estos tiempos en una iglesia violenta, no de agresividad carnal o corporal, sino de una agresividad espiritual, donde debemos que hablar. Mucho tiempo se mantuvo callado en contra del homosexualismo, en contra del alcoholismo, drogadicción, en contra de la fornicación, del adulterio. Por eso las iglesias estaban llenas. Cuando Jesús pasa aquella higuera, la higuera estaba llena de hojas, frondosa, pero no había fruto. Así iglesias durante mucho tiempo, por no hablar la verdad, se llenaron de flores, se llenaron de gente, pero no de almas, no de fruto. Porque el día de hoy el pueblo se ha callado la verdad. El día de hoy no ha tenido osadía para hablar la verdad. El día de hoy el pueblo no ha tenido ese coraje, ese celo para abandonar el pecado totalmente de un día para otro, para romper la idolatría, para arrancarnos incluso personas en vuestra vida que no son de bien, que no son de fruto, hacerlas a un lado en el poderoso nombre de Cristo. Jesús dijo, el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo: cuando lleguéis a una casa, di paz a vosotros, y si no nos reciben, sacúdete el polvo y sal de ahí. Los padres están adorando más a los hijos que más a Dios. Los padres aceptan mucho los pecados de sus hijos dentro de la casa, en vez de reprenderlo, en vez de rechazarlo, en vez de quitarlo. Es preferible tener al hijo mejor adentro, aunque ensucia su casa con toda inmundicia, que tener a Cristo. El día de hoy el pueblo prefiere sacar a Cristo, al Espíritu Santo de su casa, que sacar el pecado de su casa. Todos aquellos se están convirtiendo, mi hermano. El Espíritu Santo está contristado en estos momentos. Estamos viendo la ira de Dios tremendamente en estos momentos. Estamos viendo los juicios de Dios violento, y aún así el pueblo camina ciego, el pueblo camina sordo, porque
porque no quiere escuchar la verdad. El Espíritu Santo me ha tomado con un celo tremendo, aún dentro de la iglesia donde ministro. He estado hablando tremendamente de los juicios que vienen para aquellos que no se corrigen. Hermano, es tiempo que hablemos, hermano, que prediques, que saques un mensaje de corrección, no tanto ya de ánimo, mi hermano, no tanto de promesa, de corrección, hermano, de santidad, de obediencia, mi hermano. Dejemos a veces esos mensajes Barney, que todo es amor, todo es amor. El amor de Cristo, dice el Dios Todopoderoso, yo al que amo lo reprendo hasta azotarlo. El amor de Cristo es limpiarnos, purificarnos para llegar al cielo. Tú no vas a llegar al cielo, mi hermano, con suavidad. El Señor Dios Todopoderoso por eso nos está pasando en estos tiempos por fuego. Por fuego, como dice su palabra. Él vino a bautizar en espíritu y vino a bautizar en fuego, mi hermano. Y una cosa del fuego es que vamos a ser probados en esos tiempos, mi hermano. Entonces, hermano, yo te invito en esta hora que no me le cambies. No me le estés cambiando. Al contrario, mi hermano, en el poderoso nombre de Jesús, yo te invito a que te conectes y que compartas esa enseñanza. Que no tengas miedo, mi hermano, a compartir esta enseñanza, sino que la compartas para que muchos el día de hoy despiertan. Así es que, hermano, toma tu apunte, toma tu Biblia. El día de hoy toma tu lapicero, mi hermano, y empezamos a apuntar eso en el poderoso nombre de Jesús. Fíjate que una de las cosas que dice Primera de Pedro, capítulo 1, si nosotros vemos en el versículo 18, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, mi hermano, en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo, yo te lo digo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice de esta manera: en el nombre de Jesús de Nazaret, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y como plata. ¿Sabes una de las cosas por qué Cristo estaba hablando eso, el Espíritu Santo, por medio de Pedro? Porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, se había contaminado por aquella idolatría pagana que habían traído los romanos, que en aquel tiempo todavía no estaba dividido el pueblo romano en dos estados, que es el estado de Turquía y el estado de Roma. En aquellos tiempos solamente había un estado, y entonces ellos estaban acostumbrados, como los turcos, a llevar idolatría, porque se habían ensuciado todos los turcos con la idolatría de los griegos, hermano. Los romanos admiraban a los griegos, admiraban a Alejandro el Magno. Por eso estamos viendo esa idolatría, porque han traído esa idolatría, y estamos viendo que en estos tiempos la idolatría sigue. El mismo pueblo cristiano el día de hoy quitó imágenes dentro de la iglesia, pero tiene otro tipo de idolatría. Muchas veces es el dinero, muchas veces es la vanidad, mi hermano, muchas veces son los hijos, muchas veces es la casa, muchas veces es el carro. Ese es el tipo de idolatría que en estos tiempos se está viviendo, y no lo ven malo. El día de hoy le dicen: no es nada de malo que tenga eso. Cuando tú le quitas el tiempo a Cristo por tener una vanidad, eso es idolatría. Cuando tú le quitas el tiempo, cuando tú le quitas la santidad a tu casa por tener una idolatría que son tus hijos, entonces, mi hermano, estás en el camino incorrecto. El camino correcto es santidad. El camino correcto lo dice bien claro: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Fíjate lo que te digo, que es amar a Cristo sobre todas las cosas. Cuando tus hijos el día de mañana se van de tu casa, tus hijos te pueden traicionar, tu marido te puede traicionar, tus hermanos te pueden traicionar, todos te pueden traicionar, y el único que no te va a traicionar se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso el Señor dice: al fin del cabo todos se abandonan, y el que no te abandona soy yo, y al último que dejas, al último que amas es a mí. Primero amaste a todos, lloraste a tu hijo, lloraste a tu esposo, lloraste a tu madre, lloraste el carro, lloraste de la casa que te la quitaron, pero al que no le lloras es a Jesucristo de Nazaret. Por eso el Señor estaba hablando diciendo: amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sea quien sea. El Señor dice: dejará padre, dejará madre, dejará hermanos, dejará propiedades. Estamos viendo que el primer mandamiento se está rompiendo. Hay una sola novia, una sola instrucción, una sola promesa, mi hermano, y un solo pacto, y lo vamos a ver el día de hoy, que es una mala interpretación. Lo de la Santa Cena es una mala interpretación, donde muchos están tomando la Santa Cena pensando que el pacto del mandamiento se rompió y Jesús trajo un nuevo pacto. No, déjame instruirte un poquito en esto, mi hermano, para que nosotros veamos sobre la instrucción y sobre el pacto. Si nosotros vemos en 2 de Corintios, si tú me acompañas al libro de permíteme, hermano, permíteme, déjame sacar esto primero. Déjame llevarte, mi hermano, y ahorita los instruimos muy claramente.
Es Primera de Corintios capítulo 23. Hoy vamos a ver la relación que hay un solo pacto, una sola ley, un solo mandamiento, mi hermano. Y es cuando tú no tienes este conocimiento de instrucción, entonces empezamos a crear religiones nuevas y una identidad nueva. Puedes ver que hay personas que a mí me ha pasado mucho, cuando nosotros predicamos sobre la obediencia, sobre la santidad, hay muchas personas que se van y dicen, es que aquí hablan mucho sobre obediencia, es que aquí predican al infierno y a mí me dan miedo escuchar del infierno, es que aquí como que esta palabra es muy fuerte para mí, yo necesito algo suave. Es porque la gente está buscando una identidad, no la identidad verdadera de Cristo. El mismo Pedro dijo, ¿quién soportará esta palabra? Dura palabra es esta, ay de aquel que se tope con aguijón. Es una misma palabra, una misma ley, un mismo pacto, una misma instrucción, una misma novia, pero el día de hoy el pueblo se da hasta el gusto de decir, no, yo quiero buscar otra identidad, aunque me prediquen mal, aunque me prediquen diferente, pero donde yo me sienta a gusto. Pues déjame decirte, mi hermano, que así hay muchas almas que el día de hoy se están perdiendo. Hay mucha gente que por no cambiarse verdaderamente a Cristo sigue creyendo en los ídolos de los padres, todos torcidos, ídolos de madera, ídolos de barro, ídolos de yeso que no sirven para nada, los sobayesos que ya la andan sobando, que dándole el beso a la imagen, que colgándole en su casa, que detrás de la puerta, que la medallita en la cabeza, que en la mano, en el pie. Ya no saben, mi hermano, eso se le llama brujería. Un día checa en internet, ahí en el internet, busca brujos, agoreros, y te van a salir los mismos demonios que los mismos católicos. Lo mismo, mi hermano, no hay diferencia. Santeros, por eso le llaman santos santeros. El único santo santo se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otro santo. Ni María ni Miriam fue santa. Dice la misma palabra que por primera vez José la conoció como mujer, o sea, tuvieron relaciones, ella tuvo hijos, ella tuvo hijas. Por más que quieras cambiar la escritura, no la puedes cambiar. María tuvo hijos y tuvo hijas, lo dicen bastantes pruebas hay de esto en la palabra del Dios Todopoderoso. Hasta en el libro de Juan, en los primeros capítulos lo dice. Si no, ahorita yo te saco todos los capítulos para que nosotros rompamos tanta ignorancia en la que hemos seguido. La iglesia tiene que romper esa ignorancia, pero tiene que tener celo, osadía. Los pastores tenemos que despertar a predicar la santidad de Cristo, a predicar el pacto de Cristo como es, hermano. No le tengas miedo al hermano que está ahí. Prediquemos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé. Porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé. Fíjate lo que estaba hablando Pablo por medio del el Espíritu Santo, por medio de Pablo, perdón. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Escuchaste? Este es mi sacrificio. Este es mi sacrificio. La palabra Torah, hermano, para muchos que no han entendido, la palabra Torah, o lo que muchos no han entendido, lo que estaba pasando anteriormente es que el pueblo pecaba y no levantaba sacrificio. El pueblo pecaba en lo oculto y no iba a llevar sacrificio al templo. Entonces, por eso no podían seguir aquella ley mosaica, porque no llevaban al templo los sacrificios. Y el no llevar al templo sacrificio por un pecado se volvía maldición. No que la instrucción o que la ley fuera maldición. Luego, cuando se volvía maldición es cuando el pueblo no llevaba el sacrificio por el pecado al sacerdote. Ahí se volvía maldición. Entonces, mi hermano, estamos bien en estos tiempos que Jesús tuvo que venir para romper contra aquella maldición, porque el pueblo no lo hacía. Por eso el libro de Malaquías capítulo 3, donde dice, malditos sois con maldición, es que ellos no cumplían con sus diezmos, no cumplían con sus ofrendas. Pero el día de hoy mucha gente está diciendo, Jesús quitó los diezmos, Jesús quitó las ofrendas. Déjame decirte ahorita lo que va a venir, hermano. Ya no es por ley, ya es por fe. Si vas a ofrendar o a diezmar es por fe, mi hermano, solamente por fe. Lo mismo que Abraham, volvimos a la ley de Abraham, a la ley de la gracia, a la ley de la fe. Aunque no diezmes, no estás bajo maldición, pero entonces no le pidas a Dios que te prospere. Aunque no ofrendes, no estás bajo maldición, pero tampoco le digas a Dios que te prospere, porque esa es una de las cosas, obedecer a Dios por fe, no bajo maldición. Porque yo lo estaba hablando hace rato, lo que quiere decir Torah o maldición. ¿Por qué vino la maldición al pueblo? Es porque ellos pecaban y no llevaban ofrenda
día al sacerdote y lo querían engañar. Se fueron apartando de las leyes de Dios, que se contaminaron con otras leyes, con otras enseñanzas. Y hoy lo estamos viendo, mi hermano. Tú ve a un velorio donde el sacerdote romano o católico, como se llame, y el que murió por alcoholismo, o murió por drogadicción, o murió por adúltero, fornicario, es más por odio y resentimiento. Y fíjate lo que dice ese sacerdote: bendito sea el Señor, ya lo tiene en su santa gloria. No, mi hermano, Jesús no tiene en su gloria a ningún impío. Jesús no tiene en su gloria a ninguno que adoró imágenes. Jesús no tiene en su gloria a ningún besayesos. Jesús no tiene en su gloria a ninguno que no se arrepintió. Jesús tiene a su gloria los que se arrepintieron, los que vivieron bajo pacto, los que vivieron bajo obediencia, los que vivieron bajo santidad. Esos son los que tienen su gloria, mi Señor Jesucristo, los que nacieron de agua y nacieron de espíritu. Bien lo dice el libro de Juan capítulo 4 versículo 1. Entonces no confundamos lo que es esto, e incluso ni la Santa Cena. Fíjate lo que dice sobre la Santa Cena: y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo, porque por vosotros es partido, diciendo: mira, como ustedes no llevaron sacrificio, yo voy a entregar mi cuerpo. El mismo Padre dijo en Juan 3:16 que de tal manera ama Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, dijo el Padre: voy a mandar una ofrenda por el pecado del mundo entero. Ya no va a haber animales, ya no va a haber palominos, ni tórtolas, no va a haber ni pan, no va a haber nada de carne terrenal. Ahora voy a dar algo que es más grande, que sobrepasa todas las cosas y todo el universo, porque todo es hecho por Él y para Él, y todo está bajo sus pies. El Padre dijo: voy a mandar a mi Hijo, el mismo Hijo, el mismo. Si alguien sabe de perder un hijo, se llama Dios, mi hermano. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, para que muchos, cuando tomen la Santa Cena, no la tomen indignamente, y muchos pastores le enseñen como se debe que enseñar, o como se enseñaba en los tiempos de Jesús, cuando el Espíritu Santo le hablaba a Pablo. Fíjate, así mismo dice: haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Escúchame bien, esta copa es el nuevo pacto. No estaba diciendo que Jesús estaba aboliendo los mandamientos, que es el pacto en el libro de Éxodo, que son 10 mandamientos, que se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús dijo: esta es la copa del nuevo pacto. Estaba diciendo: mira, al tomar esta copa, yo te renuevo a ti para que sigas obedeciendo. Al tomar esta copa, yo te renuevo a ti para que sigas obedeciendo, para que vuelvas al pacto, para que vuelvas a los mandamientos. No está diciendo: al tomar esta copa vas a dejar de desobedecer los mandamientos y puedes hacer lo que sea. No, mi hermano. Por eso más adelante el Señor lo vuelve a aclarar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en mi sangre. ¿Por qué? Porque ya no había sacrificio de animales. Entonces, sin sangre, sin sacrificio de sangre, entonces no hay remisión. Entonces Jesús estaba hablando de eso. Haced esto, dice, todas las veces que la bebieres en mí, dice, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. ¿Escuchaste? ¿Hasta que qué? Hasta que venga. Estaba diciendo el Señor que la Santa Cena es tan importante para mantener un pacto sólido, para mantener la frescura de decir: Señor, yo me mantengo en santidad, yo me mantengo tomando tu pacto, yo me mantengo tomando tus mandamientos. Estamos viendo lo contrario. Se está enseñando que al momento que tú tomas, muchas veces el pacto, puedes seguir en el libertinaje. Esa es una de las mentiras, hermano. Sal del libertinaje. Fíjate lo que dice el versículo 27: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y toma así del pan y beba de la copa, porque el que come y la bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está diciendo el Señor que después de beber la copa, está diciendo: te voy a perdonar todos sus pecados por medio del pan, los voy a quitar, y vas a tomar la copa del nuevo pacto,
y te voy a renovar. Vas a estar limpio otra vez delante de mí, pero vas a obedecer otra vez. Y si tú vuelves a la fornicación, está diciendo Jesús, si tú rompes este pacto y lo tomas indignamente y vuelves a la fornicación y vuelves al adulterio por voluntad tuya, entonces juicio tienes. Muchas de las familias sobre la tierra, al momento de no tener temor a Dios, está diciendo, pastor, ore por mí, me está yendo mal, pastor, ore por mí. ¿Sabes por qué? Porque llevaste juicio a tu casa, porque bebiste la copa indignamente. El pastor no te leyó bien toda la instrucción y yo te la estoy leyendo bien. Ten mucho cuidado al tomar la Santa Cena, porque va a venir juicio a tu vida. De Dios nadie se burla. El libro de Gálatas capítulo 6 dice el Señor en su palabra, versículo 7, si no mal recuerdo, dice el Señor, Dios no puede ser engañado por nadie. Lo que siembras cosechas, hermano. Y si tú piensas que al tomar la Santa Cena indignamente te va a ir bien, al contrario, eso dice Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y al momento que tú tomas la Santa Cena indignamente, estás sembrando juicio para tu casa, juicio para ti. Entonces el Señor no rompió la ley, está diciendo, yo te estoy advirtiendo, no la tomes indignamente. Es lo mismo que estábamos hablando en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando el Dios Todopoderoso manda tomar la Santa Cena, que se tiene que cocer hasta las entrañas, y la persona que no lo hacía conforme a la ley de Dios iban a morir. Iban a vivir en juicio. Esto es lo mismo. Hay un canon, hay una vara de medir en Éxodo capítulo 12, y lo mismo en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 34. Es lo mismo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, que se llama Torah. Es la misma instrucción. Ellos no podían beber sangre, y estamos viendo que si ellos hacían lo contrario, iban a morir o iban a traer juicio. Esto es lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos. Al hecho, cuando uno toma la Santa Cena, es porque ya está, ¿cómo se le puede decir, mi hermano? Está totalmente arrepentido, está conviccionado, esa es la palabra correcta. Está totalmente ya conviccionado de que ahora va a obedecer los mandamientos de Dios, los mandamientos del pacto, donde el Señor puso 10 mandamientos y te lo resumen 2, porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ya no codicia su casa, ya no codicia a su mujer, ya no le robas porque tú lo amas. Entonces el Señor dice, yo lo pongo en 2 mandamientos. Todo está en el segundo mandamiento, mi hermano. Cuando tú amas incluso a tu prójimo como a ti mismo y haces misericordia, aún, iglesia, aún el día del Shabbat está añadido ahí. Jesús lo dijo, de esto depende toda la ley, amar a Dios y amar a tu prójimo. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta noche estén conectados y que están tomando esta enseñanza, que es una grande bendición, hermano. Gracias, gloria al Dios Todopoderoso. Entonces vamos a ver que hay una misma instrucción. Yo te quiero llevar al libro de Romanos. Si tú me acompañas en el libro de Romanos, hoy vamos a instruir sobre esto, para que nosotros volvamos al temor a Jehová, para que nosotros entendamos los juicios que están viviendo, los juicios que están viniendo. Fíjate que el día de hoy yo no me encuentro en temor, hermano, yo me encuentro en gozo. Yo me encuentro en gozo, mi hermano, porque si el Dios Todopoderoso me toma en este momento, me toma en este tiempo y me toma tomando la Santa Cena, me toma con un arrepentimiento, con un corazón conviccionado, escúchame bien, un corazón conviccionado, estoy seguro que nos vamos delante del Dios Todopoderoso. Por eso la iglesia todos los días, el Señor lo dice, hazlo de continuo. Yo te voy a invitar, mi hermano, que por lo menos, mi hermano, lo hagas cada semana en tu casa. Lo puedes hacer en la iglesia con el pastor, pero tú lo puedes hacer en tu casa. Partir el pan y decirle, esta es la Santa Cena, porque el Señor te va a agarrar en pacto, te va a agarrar en vela. La novia no camina fuera del pacto. La novia camina en el pacto. La novia es pacto. La novia es compromiso. Unos son los invitados, los que pasan todos tenemos misericordia, pero son aquellos que por no lucharon, que Dios tuvo misericordia, donde dice el Señor, donde salvo uno, será salvo él y toda su casa. Déjame decirte que en el milenio, cuando Jesús venga a reinar sobre la tierra, también va a haber jerarquías, mi hermano, y eso lo dice también en la Nueva Jerusalén. También va a haber jerarquías y también va a haber familias, va a haber reproducción en el milenio, y lo dice la palabra del Dios Todopoderoso. Hasta que venga la Nueva Jerusalén, hermano, entonces nosotros, iglesia, ya no vamos a tener esposa, ni vamos a tener esposo, ni vamos a tener hijos, sino todos vamos a ser hermanos como los ángeles.
pero cuando venga el milenio va a haber multiplicación. Se va a volver a tener esposa, va a estar el templo de Israel, vamos a tener un rey que es nuestro Señor Jesucristo. Va a haber multiplicación, iglesia. Dice tanto que la palabra de Dios que lo menor que va a estar un niño es de 100 años, y es donde el león va a convivir con el cordero. Entonces todavía va a venir, el Señor va a traer a todos los que vivieron, a todos los que reinaron, a todos los que obedecieron. El Señor los vuelve a traer a la tierra, y el mismo Señor dice que la muerte segunda ya no es para ellos. Entonces todos subimos a juicio, justos e injustos delante de Dios. Unos van a ser coronados. El Señor va a abrir el libro de las obras, porque al reino de los cielos no se entra por obras, pero la obra es el complemento de la fe. El Señor va a ver qué tanto trabajaste para Cristo en la tierra, qué tanto hiciste para el Dios Todopoderoso, qué tanta misericordia, qué tanto obedeciste, qué tanto ganaste almas al Dios vivo, qué tanto insististe, qué tanto invertiste para ganar almas al Dios Todopoderoso. Todo esto lo voy a enseñar más adelante, mi hermano, pero prepárate, mi hermano, aunque no sepas qué es el milenio, pero prepárate con santidad y prepárate con obediencia, que nuestro Señor Jesucristo está pronto por su iglesia, mi hermano. Trabajemos, despertemos, ganemos almas, hablemos con la verdad, mi hermano. Al mundo nosotros, Jesús no nos mandó juzgarlo, pero a los de adentro el Señor dice: repréndelos, exhórtalos, y si no obedeces ni a la mesa te sientes a comer con ellos. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9 en adelante. Gloria al Dios Todopoderoso, gloria al Dios vivo, que estamos en el Espíritu Santo, mi hermano. Dice el libro de Romanos capítulo 9 versículo 6. Vamos a ver que es una misma instrucción, y vamos el día de hoy a quitar tanta gente que está buscando una iglesia, una identidad nueva. No, mi hermano, eso es lo que pasaba en el libro de Romanos. Por eso el libro de Romanos fue escrito para los judíos que vivían en Roma antes de que fueran expulsados, o los que muchos vivían escondidos porque fueron expulsados, iglesia, de acuerdo al libro de Hechos. Entonces estos romanos, estos judíos, habían quedado pocos, pero pocos habían recibido una verdadera instrucción. Entonces, al mezclarse con los romanos, los judíos y de otras tribus, de otras naciones, porque dice la palabra de Dios que todos subían a las fiestas, de otras naciones que estaban en Roma, de otras ciudades que vivían en Roma. Entonces los judíos que estaban enseñando se habían hecho a los gentiles, se estaban embriagando y estaban enseñando que Dios había abandonado a su pueblo, que Jesús había abandonado al pueblo de Israel. Y esa es una de las mentiras. Jesús no había mandado al pueblo de Israel, no lo había abandonado. Pero hay algo que dice el capítulo 9 versículo 6, donde el Dios Todopoderoso dice de esta manera: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pon mucho cuidado, mi hermano, pon mucha atención en lo que se va a enseñar el día de hoy. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham. Fíjate, ni por ser descendientes de Abraham lo son. Fíjate lo que dice el Dios Todopoderoso, mi hermano. Y estamos viendo que el día de hoy la iglesia moderna dicen que todos son la novia. Si aquí mismo Pablo le estaba diciendo a los mismos judíos que nacieron en Israel de madre y de padre, le estaba diciendo: ni por ustedes que hayan nacido en esta tierra de madre y padre, ni todos ustedes son hijos de Dios. No son la novia, no son descendientes de Abraham. Cuanto y más aquellos, mi hermano, que dice que van a la iglesia y no obedecen, menos están lejos de estar dentro del pueblo y de la promesa y del pacto del Dios Todopoderoso. Si el mismo pueblo fue cortado para que el pueblo de los gentiles fuera injertado, aunque Dios los va a volver a unir de acuerdo al libro de Romanos, pero Pablo está trayendo, el Espíritu Santo le está revelando a Pablo una revelación tremenda en el versículo 6. Dice: ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, contados como descendientes. Oh, qué poderosa palabra. Déjame darte esta revelación que dice más adelante, para que muchos vuelvan. No porque tú te congregues te vas a ir al cielo, no porque tú te congregues eres la novia. El otra vez me escribe un varón aquí: todos somos la novia. No, mi hermano, no te confundas. Aquí dice que no todos somos la novia, sino aquellos que están de la promesa de Isaac. Escúchame bien la palabra promesa. La palabra promesa decía: todos los que están en el pacto por la fe, todos los que ya no van a obedecer por la ley escrita, sino por la ley escrita en sus mentes y
en sus corazones. Esa es la novia. Los que sin forzarlos a obedecer, aunque tú te vas a obedecer, si la palabra de Dios dice apártate de fornicación, te apartas por la fe. No te tienen que decir, si no te apartas vas a ser maldecido, si no te apartas te va a caer esto, el Señor te va a reprender con lepra. No. Nosotros somos hijos de Dios por la fe, porque nos apartamos sin que nadie nos diga. ¿Por qué? La ley fue hecha para el parricida, para el matricida, como dice el libro de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Pero para los hijos de Dios que obedecemos por amor, que decimos Señor, yo lo hago, yo me aparto hoy del pecado, me aparto del mundo en el nombre de Jesús. Ya no necesitas que te lean la ley, mi hermano. Esto es lo que dice, vamos a leer. Fíjate lo que dice el versículo. Ahora nos vamos a ir hasta el versículo para adelantarnos. Versículo 27. Versículo 27. También Isaías dice: clama tocantemente a Israel. También Isaías clama tocantemente a Israel. Si fuera el número, dice la palabra de Dios, de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo que el remanente será salvo. Pon mucha atención. Fíjate lo que dice. Tan solo el remanente será salvo. Está diciendo que no todos son la novia, que hay un remanente escogido, que hay un remanente precioso, que hay un remanente apartado, que hay un remanente que está obedeciendo, que hay un remanente que está bajo pacto, que hay un remanente que está cuidando su santidad por dentro y por fuera, que hay un remanente donde ya no le tienes que recordar a la mujer cómo caminar, cómo vestirse, cómo conducirse, ni al varón tampoco, que hay un remanente que ya no tienes que decirle, hermano, si no te apartas de fornicación. Si hay un remanente que dijo, hoy dejo la fornicación, hoy dejo el adulterio, hoy dejo la masturbación, y muchos varones dicen, y mujeres, hoy dejamos el lesbianismo, hoy dejamos las leyes terrenales, volvemos a los caminos de Yahweh, a los caminos de Jehová, a los caminos de Elohim, que se llama Yara. Eso es la palabra de Dios. El Dios Todopoderoso dejó la instrucción. Bueno, escúchame bien, cuando tú tomas el pacto con la sangre en la Santa Cena, es volver a los caminos, no salirte de los caminos, volver, mi hermano. Escúchame bien, porque tú no te vas a dirigir como tú quieras. Hay una instrucción en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice más adelante. Fíjate lo que dice. Dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra. ¿Ves? Ve lo que está ejecutando el Dios Todopoderoso. Aquí está la revelación de estos tiempos. El Señor va a ejecutar. Está diciendo, dice, sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Déjame revelarte esto, mi hermano, y déjame decirte y compartirte esto. Nadie el día de hoy puede enseñar fe sin justicia. La palabra fe es estar bajo justicia y en justicia. Escúchame bien. Bajo justicia es bajo pacto, bajo mandamiento, bajo obediencia siempre a nuestro Dios Todopoderoso. Y en justicia es caminar en lo que estás debajo, estás caminar en los mandamientos, no como tú quieras, es caminar en la obediencia, es caminar en la santidad, caminar en el amor, caminar en la misericordia. Esa es la justicia del cielo, mi hermano, porque lo que es justicia en la tierra es justicia en los cielos. Así es que nadie puede caminar en una fe verdadera si no, iglesia, si no caminas bajo esta santidad. Fíjate que nosotros tenemos un testimonio muy poderoso que el día de ayer el Dios vivo hizo dentro de la iglesia. Cuando el día de ayer del culto, dos hermanos ujieres, varones, llegaron con un hombre cargándolo hasta el altar. Lo estaban cargando hasta el altar. A este varón llegó todo le estaba dando parálisis cerebral y todo su cuerpo todo torcido. Llegó este varón. En cuanto nosotros empezamos en la alabanza, yo no puedo orar por orar. Yo esperaba la respuesta del Dios Todopoderoso. Yo estaba cantando, alabando al Dios vivo, y déjame decirte, mi hermano, que el Señor me decía, pon la mano sobre él. El muchacho no podía caminar, todo torcido, joven, porque se había apartado de los caminos del Dios Todopoderoso. Él se había ido al mundo, pero él quería volver, pero Satanás lo tenía todo torcido, a punto de darle una parálisis cerebral, todo su cuerpo todo doblado, hermano, todo torcido. Y eso es lo que muchos el día de hoy, él mismo decía, yo pensaba ir a brujos. Fíjate, él mismo decía, yo pensaba ir a brujos porque pensé que era una brujería. Pero ayer el Dios Todopoderoso, en medio de la adoración, el Señor me dijo, baja y pon la mano. Y no solamente a mí, en la iglesia Dios utiliza a muchos hermanos y a muchas hermanas utiliza bastante, mi hermano. Y déjame decirte que impusimos la mano sobre ese varón, y escúchame bien, no declaramos sanidad, era un demonio que lo traía todo atado. Declaramos nosotros en el nombre
nombre de Jesús todo espíritu, todo demonio. Y el demonio se manifestó, mi hermano, empezó a querer agredir, empezó a hablar y dijo: calla en el nombre de Jesús de Nazaret y suelta a esta oveja perdida, a este hijo pródigo, porque sigue siendo hijo de Dios. Ahí es donde se cumple 2 de Corintios capítulo 17, donde dice el Dios Todopoderoso: arrepentíos y convertíos, volvamos, donde dice el Señor en su palabra que todo el que viene a Él no le rechaza. Ahí es donde se cumple la palabra del Dios Todopoderoso, donde dice Dios en su palabra que la ira de Dios, dice la misericordia de Dios grande y Él es tardo para la ira. Ahí es donde nosotros vemos el poder real, el poder del Espíritu Santo, mi hermano, porque la palabra no vino solamente en palabra de humana sabiduría, sino en el poder de Dios vivo. Ese demonio ayer salió de ese varón. Ese varón se reconcilió con el Dios vivo, se reconcilió con nuestro Señor Jesucristo, no solamente de palabra diciendo me arrepiento. Él sube en un momento y da su testimonio diciendo: yo me había apartado. El Señor hizo volver a un hijo pródigo, a un hijo perdido, a un hijo que el Señor, él estaba diciendo: yo estaba a punto de irme con los brujos para que me sanaran, y yo estaba en mi mente y algo me decía: ve a la iglesia, ve a la iglesia. Entonces este varón llegó a la iglesia, mi hermano, y el varón fue sanado totalmente de esa parálisis. Se empezó a enderezar, hasta su esposa estaba llorando diciendo: qué milagro tan poderoso, en presencia de toda la iglesia, mi hermano, en presencia de todos, testimonio, testigos estaban ahí, hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo he entendido, como dice Romanos capítulo 1 versículo 4. Romanos capítulo 1 versículo 4 dice: y se le llamó hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad. Y se le llamó hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad. Eso es lo que Dios mismo está diciendo en estos momentos. ¿Quieres tener un poder real? No un poder ficticio, no un poder que puede venir de brujos, un poder que viene directamente del cielo, directamente de la presencia. En cuanto oramos, déjame decirte que yo no tenía poder, pero el Espíritu que estaba sobre mí, que es el Espíritu Santo, liberó poder, y un poder tremendo, mi hermano, que el hermano en cuestión de menos de un minuto, no duró ni un minuto, se enderezó todo, mi hermano, caminando y saltando. Y no solamente vimos ese milagro, ayer vimos muchos milagros, hermano, y muchos estaban dando testimonio. Y esto es lo que muchos debemos que ver, hermano. Debemos que entender que primero está la obediencia y la santidad para que Él se manifieste, porque hay muchos que no logran tener ese poder. Por eso han contristado al Espíritu. Estamos diciendo: ¿cómo entretenemos a la iglesia? Cuando tú ves en el nombre de Jesús, en medio de la prédica, el Espíritu Santo se manifiesta y libera a otra persona, y todos ven. Porque yo les decía: tienes que creer en el poder de la cruz, en el poder que Jesús hizo. Nadie tiene que cuestionar tu sanidad del día de hoy. Nadie tiene que cuestionar que el Señor te va a levantar el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque Jesús venció al demonio en la cruz del Calvario. Tu salvación, tu sanidad, tu libertad, nadie la tiene que cuestionar. Jesús dijo: consumado está. Ni el mismo demonio, ni el mismo Satanás tiene que cuestionar tu santidad, tu sanidad, hermano. El Señor dijo: consumado está. Yo pagué por esa casa, yo pagué por esos hijos, yo pagué por ese matrimonio. El día de hoy nadie tiene que cuestionar, ni aún Satanás delante de Dios lo cuestiona. ¿Por qué, iglesia? Porque la palabra fe no es cuestionar. La palabra fe es decir: hoy el Señor me va a perdonar, hoy el Señor me va a levantar, hoy el Señor me voy a arreglar con el Señor, me voy a poner a cuentas, hoy el Señor va a tocar mi casa. ¿Por qué, mi hermano? El Señor dijo: consumado está. La sanidad no se cuestiona, la sanidad se cree, mi hermano. La sanidad se cree en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando alguien quiere cuestionar la sanidad, mi hermano, es porque no ha creído. Por eso, iglesia, la fe en Dios la fe en Dios es natural. No es cuestión de estar así como diciendo: me voy a concentrar. No, la fe no es concentrarse. La fe es meditar, obedecer y creer, y se libera el poder del Dios Todopoderoso. Por eso para Dios no hay distancia. Han contristado el poder, mi hermano, en mucho tiempo, porque no enseñan los caminos de Yahweh, los caminos de santidad. Fíjate qué palabra tan poderosa. En el libro de Romanos capítulo 9 versículo 29, el Señor te va a hablar en esta hora y te va a decir, fíjate lo que dice la palabra: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿escuchaste? No nos hubiera dejado descendencia. Qué palabra. Fíjate, no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma
habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Déjame decirte esto, déjame decirte lo que dice la palabra. Si no hubiera alguien que se mantuviera en el mandamiento, si no hubiera alguien que hubiera guardado el pacto, los 10 mandamientos, nosotros vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Abraham? ¿Qué pasó cuando Dios le dijo a Abraham, ve, y envió a los ángeles y dijo, saquen al justo Lot? Y dice la palabra, hay una palabra que revela que el justo Lot, hermano, en primera de Pedro, el justo Lot no estaba con ellos en pecado. Hay una palabra en primera de Pedro, déjame decirte, si no mal recuerdo, creo que es capítulo 3, donde el justo Lot, fíjate lo que hacía el justo Lot. El justo Lot hacía siempre algo, iglesia, para mantenerse en santidad con el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que él afligía cada día su alma. Cada día afligía su alma para estar delante del Dios vivo. Ahorita lo encontramos, mi hermano, donde dice el justo Lot. Si alguien me puede ayudar ahí, hermano, en el libro de primera de Pedro, si no mal recuerdo, ahí está. Gracias a todos los hermanos que estén conectando para poderlo leer. Para poderlo leer a todos los hermanos. Gracias a los hermanos que estén conectando. A ver si alguien me puede enviar la cita. La cita ahí donde dice que el justo Lot todos los días, hermano, todos los días afligía su alma. Estaba diciendo todos los días se arrepentía. Todos los días se mantenía en arrepentimiento. Pero el Señor, justo Lot, estaba a la orilla de Sodoma y Gomorra. Y déjame decirte, mi hermano, que la palabra del Dios Todopoderoso estaba diciendo, si no hubiera un remanente, si no hubiera en la tierra alguien que nos enseñara la instrucción, todos seríamos muertos. Es lo que estamos viviendo ahorita. Un remanente es aquel que camina en la instrucción. Un remanente es aquel que vuelve a la instrucción verdadero y que vuelve a recordar la obediencia y que vuelve a recordar la justicia y que vuelve a recordar la santidad. Ese es el remanente. Si no hubiera un remanente en medio de nosotros, seríamos como Sodoma y Gomorra, seríamos apóstatas, seríamos idólatras, iglesia. Eso es lo que estamos viviendo, estos tiempos de idolatría, estos tiempos perversos, estos tiempos satánicos, iglesia, donde dentro de la misma iglesia se está viviendo esto. Alguien por ahí ayúdeme, mi hermano, en el libro de primera de Pedro, donde dice que Lot afligía todos los días su alma. Si alguien me puede mandar ahí la cita, me puede ayudar para no tardarme mucho en esto, lo que quiero. Gracias, hermana. Oh, qué bendición, hermana Mari. Segunda de Pedro, segunda de Pedro, gracias. Capítulo 2, versículo 8. Amén, hermana, gracias. Dios la bendiga, hermana. Gracias por ayudarme. Dice la palabra del Dios Todopoderoso, de si nosotros leemos desde el versículo 6. Y si condenó, dice, por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6. Por destrucciones a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. ¿Poniéndolas de qué? De ejemplo, mi hermano. Poniéndolas de ejemplo, dice. Solamente de ejemplo. No está diciendo que no va a volver a pasar. Te está diciendo el Dios Todopoderoso. Simplemente es un ejemplo. Y esto es lo que estamos viviendo ahorita. Hay muchos incendios en el mundo entero. Hay explosiones. Porque el Señor dice, como Sodoma y Gomorra. Gracias, mi hermana Nexi Hernández, y a mi hermana Abby, que también me mandaron las citas. Fíjate lo que dice, mi hermano. Este es un ejemplo. Cuando nosotros vemos lo que pasó en esta explosión, gracias, mi hermano Ulises, gracias, mi hermana Noemí. Cuando nosotros vemos lo que pasa en esta explosión y lo que estamos viviendo en el mundo entero, e incluso en Estados Unidos, que muchos de los hermanos que me están viendo, hay muchos incendios, porque el Señor estaba diciendo, mira, voy a poner un ejemplo. Si ustedes no vuelven a la santidad, si ustedes no vuelven a los mandamientos, esto va a venir sobre el mundo entero. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Esa es una palabra profética que se está cumpliendo el día de hoy. Lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo es porque se está viviendo impiamente. No me digas que China no tiene ídolos. No me digas que China, iglesia, no hay tanto pecado. Hay muchísimo pecado. No me digas que en México, donde vivimos, no hay tanta idolatría a la muerte y a tantos demonios de santos. No me digas que Turquía no tiene esos demonios. No me digas que en el mundo entero donde se está viviendo todo esto no hay tanta idolatría como en el tsunami que vino sobre la costa de... ¿Cómo se llama esta costa, mi hermano? Ahorita se me fue. Se me olvidó esta cosa en el tsunami unos años atrás.
Es por la idolatría en la que estaban viviendo, mi hermano. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Estamos viendo los terremotos por la idolatría. Estamos viendo los terremotos por el pecado sexual, tanto de homosexualismo que se está viviendo aún en el mismo pueblo de Israel. Y el día de hoy muchos están caminando en ese mundo. Fíjate lo que dice el versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿A quién va a librar? Aquel dice, el Señor está diciendo a los que tienen celo. El Señor va a librar a los que tienen celo. Mi hermano, no te vayas a quedar como la mujer de Lot. No voltees para atrás. Tú sigue adelante, mi hermano. La mujer de Lot no se quería desprender de lo terrenal. Por eso ella volteó para atrás. La mujer de Lot, hermano, no se quiso desprender de ese mundo. Por eso se volvió en una estatua de sal. El Señor está diciendo, voltea hacia el cielo, voltea hacia mis mandamientos, voltea hacia mis caminos. No voltees, no ames lo terrenal, mi hermano. Esto se va a caer todo. Esto se va a llenar de fuego, se va a llenar de guerra, mi hermano. No seas como la mujer de Lot. No voltees para atrás, mi hermano. Voltea hacia adelante, voltea los caminos. Los caminos son instrucción. Voltea los mandamientos, voltea la santidad. No le escuches al siervo inútil, al pastor, que yo soy un siervo inútil. Pero no escuches a aquellos que dicen, no te va a pasar nada. Sí, mi hermano, el que no vive en santidad, el que no vive en obediencia, él va a ser destruido. El que no vive en santidad y en obediencia, él se va a quedar. El que camina en fornicación, adulterio, borrachera, lujuria, perversidad, avaricia, homosexualismo, él se va a quedar. El que vive en esos pecados se va a quedar en la tierra. Y al que le va a ir peor de todos, mi hermano, es al tibio. A ese es al que le va a ir peor de todos, mi hermano. Al tibio, aquel que conociendo a Dios no se apartó del pecado, aquel que conociendo a Dios no tuvo temor y dijo, todavía falta mucho. No, mi hermano, no tengas por tardanza la venida de Cristo. El Señor viene muy pronto, mi hermano. Sal de esa tibieza, mi hermano. Echa fuera el pecado en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 7 y versículo 8, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Fíjate lo que dice el Dios Todopoderoso. En este tiempo de tribulación, en este tiempo de angustia, Dios te va a librar aún de la pobreza, aún de la ruina. Aunque el mundo económico, aunque el mundo se esté llenando de esa economía que está cayendo, el Señor te va a librar. Él lo ha prometido por medio de su palabra. Él sabe librar de la tentación a los piadosos. Mientras tú vivas en aflicción, mientras tú vivas en esa afligir tu alma cada día, en oración y en obediencia, porque no solamente afligir es orar, afligir es tener temor para obedecer al Dios Todopoderoso. Mientras tú aflijas tu alma cada día como el justo Lot, déjame decirte que Lot no era un ignorante. Lot caminaba en los mismos mandamientos que su tío Abraham. Lot caminaba porque viene de la misma descendencia del hijo de Noé, que se llama Sem. Esa es la descendencia de Abraham. Sem era el Melquisedec del sacerdote en aquellos tiempos, porque el único sacerdote en aquellos tiempos que estaba sobre la tierra y que había vivido después del diluvio y el que había guardado los mandamientos, el predicador de justicia, era Noé. Entonces Noé se queda como Sem, se queda como Melquisedec de acuerdo al orden. No es que él sea Melquisedec, sino él caminaba en el orden de Melquisedec. Entonces era Noé, y el que se le aparece a Abraham en aquel tiempo, porque Noé ya era anciano, era Sem. El hijo de Noé se queda como sacerdote también en lugar del papá. Él siguió en ese mismo sacerdote, en ese mismo sacerdocio por fe. Entonces quien se le aparece a Abraham para los diezmos es Sem, el hijo de Noé. Escúchame bien, en el libro de Hebreos dice sin genealogía, en el capítulo 7, de padre o madre sin genealogía. No estaba hablando de Sem o del Melquisedec de la tierra. Estaba hablando que el único que no tiene genealogía se llama Dios Todopoderoso. Él es sin padre, sin madre, sin descendencia. Y esto es lo que dice: el mismo Dios es el que puso el orden de Melquisedec. Por eso Jesús volvió al orden del Padre, al orden de Melquisedec, y ese hizo Melquisedec de hoy y para siempre. Él volvió al sacerdocio y él es sacerdote hoy y para siempre y por los siglos de los siglos. Entonces en aquel tiempo
cuando se le aparece a Abraham por los diezmos, se le aparece Sem, porque él se había quedado en el lugar del padre, porque el único que había quedado como predicador de justicia, todos habían muerto, es Noé, porque todos se murieron bajo el agua. Entonces, de la descendencia de Noé, que es Sem, Cam y Jafet, y sus esposas y el mismo Noé tuvieron descendencia y poblaron toda la tierra. Entonces el pueblo no se había quedado sin obediencia. El mismo predicador de justicia que era Noé, ahí se crió Abraham 40 años con Noé. Entonces Abraham había aprendido la justicia, Lot había aprendido la justicia, porque ellos vivían en una familia de sacerdocio, para que muchos entiendan que esa es verdaderamente la novia, el vivir bajo sacerdocio, bajo pacto. Entonces Abraham no le era maldición, y Abraham no le pesaba dar su ofrenda y su diezmo, porque él vivía, él estaba acostumbrado a eso. Él lo hacía por fe y no bajo maldición, sino por fe. Dios está diciendo en este tiempo: tienes que obedecer por la fe. No para que seas maldito, no por esto, no por fe, de decir: a mí no me tienen que recordar tanto, yo voy a obedecer, mi hermano, yo voy a dejar la fornicación, el pecado, el adulterio, la lascivia, la contienda, la borrachera, voy a dejar todo eso, como lo dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, para todos los que me estén viendo, el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, esto lo tienes que dejar. Pablo lo decía en el versículo 16, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, escúchame bien, por la fe, por la obediencia, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El libro de 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9. Vamos a ver cuáles son los que el Señor dice que es vivir en justicia, vivir apartado del pecado, amar a tu prójimo, amar al pobre, bendecir al necesitado. Dice la palabra de Dios, versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, está diciendo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, por mucho de que niegues o por mucho que la gente diga. No tiene nada de malo la estampita de la guadalupana debajo de la almohada, no tiene nada de malo la medallita de San Benito. Sí, mi hermano, te vas al infierno, mi hermano. Se tenía que decir y se dijo. Si alguien no lo cree, aquí lo dice. En tu Biblia también católica lo dice, mi hermano. Y esto es lo que dice, te digo porque hay muchos católicos que me ven, y esto muchos lo comparten. El que no es tibio comparte la predicación y dice que se enteren todos de una vez. Y esto es lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso: ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, las prostitutas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Escuchaste, mi hermano? Aquí no hay tibieza, mi hermano. Hay una sola ley, hay un solo pacto, porque escúchame bien, la iglesia de judíos, la iglesia de Corintios no estaba lleno de gentiles. La iglesia de Corintios estaba lleno de judíos también. La iglesia de Corintios estaba lleno de israelitas. Entonces estos mandamientos no eran solamente para los judíos, eran para todos los que habían tomado el pacto de mi Señor Jesucristo. Por eso muchos están predicando dos pactos, porque están buscando una identidad. No, hermano, las mismas fiestas que festejan los judíos en el Antiguo Testamento, que se llama Torah, el Señor dice: estas son las fiestas de Jehová o de Yahweh. Estas no son las fiestas de los judíos, son las fiestas de Jehová. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, está mal traducido cuando dice: y subieron a la fiesta de los judíos. ¿Sabes por qué dice y subieron a las fiestas de los judíos? Porque ese era uno de los remanentes que ellos habían guardado las fiestas del Dios Todopoderoso. Y en aquellos tiempos en Israel, las dos tribus que eran de los judíos, que se había partido en dos, la tribu de Judá
Entonces, esos eran los que festejaban. Ellos habían guardado toda aquella enseñanza de las fiestas, de los mandamientos, que son las fiestas del Pentecostés, las fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de las trompetas, las fiestas de los tabernáculos, es lo que dice la palabra, las fiestas de Yom Kippur y las fiestas de los tabernáculos. Entonces, mi hermano, incluso la de Hanukkah también la festejaban. Entonces, esto, hermano, se ha perdido en mucha iglesia moderna cristiana, porque hoy en vez de Hanukkah meten Navidad. Hoy en vez del tabernáculos, trompetas, Pentecostés, que Pentecostés, mi hermano, es una fiesta de penta, no solamente del derramamiento del Espíritu Santo, sino es una fiesta de ofrenda, de sacrificio, mi hermano, para compartir, si tú quieres, con el pobre, no solamente para llevarlo a la iglesia al pastor, sino para compartir también. El Pentecostés, ellos estaban festejando una fiesta de penta, de 50, de frutos, la fiesta de los frutos, porque en medio de eso el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Entonces, el día de hoy, mi hermano, estamos viendo que hoy se festeja más el día del padre, el día de la madre, que el día del aniversario de la iglesia, que el día del niño, que hay que darle un regalito, que el día del pastor, porque hay también ya hay día del pastor, mi hermano, ya que el día del abuelo, que el día de la abuela, y infinidad de identidades se han metido. Y el Señor bien advirtió: cuando entres a la tierra que yo te prometí que te voy a dar, no hagas lo que hacen ellos. Pero mira, mi hermano, si tú quieres honrar a tu madre, honrala en tu casa. Si tú quieres honrar a tu padre, yo lo hago, yo la honro en mi casa. Pero la casa de Dios es casa de oración. Ahí no se va a enseñar y a festejar a ningún papá, a ninguna mamá, a ninguna abuelita. Ahí se va a festejar al Dios Todopoderoso. Ahí se va a festejar al Santo, 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 mi hermano. Ahí es donde se va a festejar. Entonces, cuando alguien quiera honrar a alguien de la familia, tiene su casa. Ahí, mi hermano, ahí festeja tu familia, mi hermano. Ahí festeja tu mamá, papá, tus hijos, que el cumpleaños, que si quieres hacer los 15 años a tu hija, ahí, mi hermano, no agarres de salón de fiesta a la iglesia. La iglesia no es salón de fiestas, mi hermano. La iglesia es un lugar de oración, un lugar de convocación, un lugar de ministración y un lugar de fuego, donde el Espíritu Santo liberta y llama a sus hijos. La iglesia es un lugar donde los santos se congregan para alabar al Dios Todopoderoso. Así es que, hermano, estamos viendo que hay una sola ley, hay un solo mandamiento, hay una sola promesa y hay un solo pacto. Nosotros volvamos al libro de Romanos. Si tú me acompañas, estoy a punto de terminar. Libro de Romanos, capítulo 9. Gracias a todos los hermanos que pueden poner ahí amén, 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 amén. En el versículo 30, si nosotros leemos el versículo 30 en adelante, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Escuchaste? Mas Israel que iba a una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí es lo que yo avisé y lo que dije en lo primero que hablé sobre Torah. Fíjate lo que dice: mas Israel, que iba tras la ley de la justicia, no la alcanzó. El versículo 32, que es en el libro de Romanos, aquí está la respuesta. ¿Por qué? Cuando nosotros debemos y estamos leyendo la Biblia, leámosla por pausas, meditando en la palabra con el Espíritu Santo. No la leas como una novela o como cualquier libro. Haz una pausa y si aquí hay una pregunta, porque muchos la leen de corrido. ¿Por qué? No le dan el sentido literal como se lo tuviera dado el Espíritu Santo. Por eso Pablo explicaba hasta con toda la gramática de poner para que el pueblo entendiera hacia dónde se dirigía. Si Pablo no hubiera hecho aquí una pregunta, entonces lo leeríamos nosotros. ¿Por qué? Porque iba tras ella. No, aquí hay una pausa y dice ¿por qué? Hay una pregunta y hay un acento en la E. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué es tropezar en la piedra de tropiezo? Ellos iban a las obras de la ley, pero no cumplían la ley. Ellos pecaban, pero no llevaban el sacrificio del pecado. Entonces tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Fue lo mismo que yo dije al inicio. Maldición era no sacrificar ofrenda por el pecado. Entonces ellos dijeron, ya no hay pecado. Jesús los confronta. ¿Quieres ver dónde los confronta Jesús? Ellos ya no habían hecho ofrenda por el pecado.
Si me permiten un poquito, ya que estamos en el libro de Mateo, capítulo 15, aquí vemos que ellos no ofrendaban nada por el pecado. Fíjate lo que dice el libro de Mateo capítulo 15 versículo 1. No me le cambies, mi hermano, comparte esto para que todos seamos instruidos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Lo que es la Mishnah o el Talmud. Es la ley oral de los judíos. Habían cambiado, ellos mismos pusieron otras leyes, como otros pastores están poniendo otras leyes diciendo no pasa nada. Entonces ellos habían puesto otras leyes y Jesús los confronta y Jesús les dice: no, volvamos al mandamiento, vamos a volver al mandamiento. Y este mismo mandamiento está escrito en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Eso no dice la Torah, eso no dice la instrucción. A Jesús no le importaba que se lavaran las manos, a Jesús lo que le importaba es que se apartaran del pecado. Y luego dice, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento, o sea, el pacto de Dios, por vuestra tradición? ¿Por vuestra qué? Tradición. Si el Señor dice en su palabra que no hagáis imagen y no adores imagen, entonces no la adores. Y hay muchos que le están adorando el día de hoy. Y fíjate lo que dice. Dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera ¿qué? Irremisiblemente. Y fíjate lo que dice: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarle. ¿Ves? Ellos habían cambiado la ofrenda. Ellos estaban faltando el respeto al padre, estaban faltando el respeto a la madre, pero ellos decían: pero yo la ayudo, yo la mantengo. No, por eso maldición es no ofrendar lo que Dios dio, no ofrendar lo que Dios puso en la Torah. Eso era maldición. Por eso Jesús viene y dice: mira, estos no obedecieron la ley ni por maldición. Entonces Jesús viene, va a la cruz del Calvario y hace, iglesia, lo mejor que ha venido sobre la tierra y que siempre va a ser lo mejor: el sacrificio por tu casa, el sacrificio por tus hijos, el sacrificio por tu alma, por la salvación. Gloria al Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Dios vivo. Vuelve a los caminos del Dios Todopoderoso. El Señor dice: el que no haga esto muere irremisiblemente. ¿Por qué cambiaron el mandamiento? Y ahí Jesús los estaba confrontando. Y es lo mismo que nosotros estamos haciendo, confrontando a la iglesia. A la misma iglesia tiene que sacar el pecado de la casa del Dios Todopoderoso. Tienes que santificar tu casa. Tienes que santificarte tú, tu alma, tu espíritu, mi hermano. Suelta el odio, el resentimiento, el coraje, la envidia, aquel que te robó, aquel que no te ha pagado. Suéltalo, hermano, en el nombre de Jesús. Libérate en este día y en esta hora. Ay, hermano, limpiémonos. Ve cómo Jesús confronta con la Torah. Y el libro de Efesios capítulo 6 versículo 1 dice: porque ese es el mandamiento. Fíjate cómo Jesús no quitó este mandamiento. Efesios capítulo 6 versículo 1: para que vean que Torah, pacto, es instrucción, volver a los mandamientos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿dónde quitó el Señor los mandamientos? ¿Dónde quitó el pacto, mi hermano? ¿Dónde está? Lo he venido hablando durante todas estas ministraciones. Vuelve a los mandamientos, vuelve al pacto. Pastores, ministros, padres de familia, lean los mandamientos en su casa. Pon algo en tu casa grabado de los mandamientos y pon en tu casa: este es el pacto de esta casa, este es el pacto de esta familia. Aquí no se roba, aquí no se codicia, aquí no se fornica. Pon ese pacto, o pon los dos mandamientos, mi hermano: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No codicies nada de tu prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando digan: pero mamá, es que prefiero quedarme en la casa a ver la tele, nada, te me paras y nos vamos a la iglesia. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero que vino de visita la abuelita, pero que vino de visita el hermano, nada, llévate a la iglesia. Y más si son católicos, para que se arrepientan. Más si son mormones o testigos de Jehová, llévatelos, mi hermano. Y más si son chuletones, llévatelos a la iglesia. Dile: mamá y papá, tú veniste a visitar, pero yo no dejo a mi Dios, yo no dejo a mi Señor. Yo necesito mi alimento para esta semana, yo necesito mi alimento para estos días. Porque hay muchos chuletones que llega la carne, la visita y se quedan en la casa. No, mi hermano,
No hagas eso. Llévate a los chuletones y dile, mira, vamos a alimentarnos todos para que volvamos en un mismo espíritu. Sí, mi hermano, porque el día de mañana en esa casa están en dos espíritus. Uno que dejó ir a la iglesia y se está haciendo al gentil, como dice Gálatas capítulo 2, donde se confronta Pablo con Pedro, y Pedro ya se había hecho a los gentiles, mi hermano. Así es que, mi hermano, tú no abandones la iglesia, tú no abandones un día de servir al Señor, ni de ir a la iglesia por nadie. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta noche me acompañaron. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús Morelia. Dios los bendiga grandemente. Les mando un fuerte saludo. Dios bendiga sus hogares, sus casas. Antes de despedirme, déjame orar y déjame pedirle al Dios Todopoderoso que traiga sanidad a tu casa. Si hay un enfermo en tu casa, si alguien está padeciendo algo, déjame orar en el poderoso nombre de Jesús. Déjame declarar una palabra en el nombre de Jesús, no en mi nombre. Yo no tengo poder, pero desde hace rato el Espíritu Santo me estaba tocando, que dijo, haz lo mismo de ayer. Ora, ora, ora y declara sanidad, porque hay un Dios que dice, yo tengo un remanente, y a ese remanente, mi hermano, Dios lo sana, Dios lo liberta, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi hermana Jessie, que pone chuletón filisteo. Amén. Ese es traducido, amén, hermana. Ese es traducido al latín, mi hermana. Ese es traducido al español. Gracias, hermano, en el poderoso nombre de Jesús. Declaremos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor Jesucristo, que en esta hora, Señor, esta palabra no vuelva vacía. Yo creo en el poder de tu palabra y en tus promesas sobre cada hermano, Señor, que en esta noche se tomó el tiempo para ver. Donde tenga una necesidad, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, yo te pido, liberte, Señor, toda área. Señor, sanes a todo enfermo. Señor, en esta hora te pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, si en una área económica ellos tienen una necesidad, así visítalos como mandaste a Elías en aquel tiempo sobre aquella viuda. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, bendice sus hogares, bendice sus familias, pero sobre todo, Señor, si alguien se apartó, Padre, de tu palabra, que vuelva, Padre, en el nombre de Jesús a tus caminos. Y si el día de hoy alguien, Señor, no te conoce, Padre, el día de hoy tómalo como tu hijo, acéptalo, Dios de los cielos y de la tierra, y escribe su nombre en el libro de la vida. Padre, hoy declaramos que tú eres el Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Dios de los cielos y de la tierra y sobre todo el mundo entero. Padre, en esta hora, vela el sueño de mis hermanos, vela aún en su sueño, acampen ángeles alrededor de ellos, pero sobre todo tu espíritu descienda. Padre, en esta hora toda enfermedad se va por las llagas de Jesús, toda enfermedad se va por las llagas de Jesús de Nazaret, Señor. Amén en amén. Así sea en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por sus bendiciones. Gracias, de verdad los tomo, hermano. Gracias a todos mis hermanos que saludan, a mi familia, a mis hijas y a mi amada esposa, a mi suegra que me está viendo, a mi hija Victoria que también me ve. Gracias, saludos a Colombia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, El Salvador, a Perú, que me ven muchos, hasta Texas. Dios bendiga a mis hermanos en Texas, hasta el Estado de México, Saltillo, en Coahuila, en Veracruz, donde me ven. Gracias a los hermanos aquí en Morelia, mi hermano pastor David Ferrer. Gracias a todos los hermanos que en esta noche estén conectados. De verdad, a los hermanos que me apoyan en las ministraciones, que los comparten. Yo sé que hay muchos hermanos que también ministran y yo les agradezco que se tomen el tiempo. Comparte eso en el poderoso nombre de Jesús. Volvamos y llenemos el Facebook de palabra del Dios Todopoderoso. Vamos a robarle ese lugar al TikTok, mi hermano, y nosotros prediquemos el evangelio para que todo lo que vean, hermano, sean palabra del Dios vivo y muchos se salven en el poderoso nombre de Jesús. Agradezco a todos y a cada una de las familias que en esta noche me están mandando mensajes. De verdad, gracias a todos y cada uno de ustedes. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús y les mando un fuerte saludo a mi familia. Así es que descansen, hermanos, y que pasen muy buenas noches. Gracias, hermanos, por sus bendiciones. Dios les bendiga. Saludos a mi hija Victoria que me está viendo. Dios les bendiga. Bendiciones.